La visita de Fidel Castro a Caracas. Para nosotros tenía un significado especial que el primer país del mundo al que acudiera Fidel después del triunfo revolucionario fuera Venezuela. Para expresar agradecimiento al pueblo de Venezuela por su valiosa contribución moral y material a la causa de la libertad de Cuba durante los años de lucha en la Sierra Maestra, el 23 de enero de 1959, Fidel Castro llega a Maiquetía, donde es recibido por unas 30.000 personas, justo en la celebración del primer aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Llega a Venezuela, es el primer viaje que hace Fidel Castro después de la revolución, con dos motivos fundamentales. Primero, el agradecimiento, porque Venezuela fue muy clara, muy definitiva en el apoyo con esta nueva democracia venezolana. Había caído la dictadura de Pérez Jiménez y, por supuesto, el respaldo era total de la Junta de Gobierno en ese momento. Fue precisamente desde Venezuela que se hizo aquella hermosa campaña Un Bolívar para la Sierra. Y desde aquí el movimiento 26 de julio, el movimiento revolucionario, que fue el elemento fundamental aglutinador de la lucha revolucionaria en Cuba, realizó una importante campaña para recaudar recursos financieros y armas. Y las armas de Venezuela jugaron un papel fundamental en el último momento de la contraofensiva revolucionaria en la Sierra Maestra. En las batallas finales del año 58, allí estuvieron los fusiles enviados por la Junta Patriótica Venezolana. Era el primer viaje al exterior del comandante Fidel luego del triunfo de la revolución. Venezuela había seguido de cerca la gesta de los barbudos. En la cartelera cinematográfica caraqueña se exhibían los documentales de la lucha guerrillera. Y durante su estancia de 5 días fue aclamado como todo un héroe continental. En ese momento preciso, pues nadie podía señalar nada contra Fidel Castro, por el contrario era la esperanza para el continente. Por supuesto también que en el caso de Venezuela todavía no se han definido las fuerzas políticas, salvo las tradicionales. La misma izquierda estaba todavía tratando de encontrar un camino de no seguir el modelo soviético comunista tradicional, pero sí una izquierda latinoamericana revolucionaria, y Cuba era la expresión de ese momento. La influencia que tuvo la Revolución Cubana desde el año 59 en la lucha revolucionaria del resto de América Latina fue fundamental. A partir de ahí surgieron movimientos de liberación en otros países de América Latina. Los movimientos de masa, las organizaciones políticas desarrollaron amplias acciones para tratar de emular a la Revolución Cubana. Entre los que asisten a darle la bienvenida al héroe de la Sierra Maestra estuvo el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica, que contribuyó a forjar la victoria del 23 de enero, Luis Beltrán Prieto Figueroa, por Acción Democrática, Jovito Villalba, máximo dirigente de la Unión Republicana Democrática, y otras personas más. En el trayecto hacia Caracas, miles de personas lanzaban flores a su paso. Teníamos brigadas pequeñas y nos movilizábamos detrás de él. Él tenía la enorme seguridad que le daba el propio Estado venezolano, el gobierno en ese momento, pero nosotros sentíamos que no eran de fiar, por lo tanto andábamos detrás de ellos. El comandante de la Revolución Cubana estuvo en una ceremonia de bienvenida que le ofreció el Congreso Nacional. Luego se reunió con los estudiantes en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. En el Consejo Municipal de Caracas le ofrecieron un emotivo agasajo. Y como punto central, dirigió un discurso en la concentración de la Plaza Oliari del Silencio. Con el impacto de la emoción más grande de mi vida, porque fue para mí más emocionante la entrada en Caracas que la entrada en La Habana, porque aquí lo he recibido todo de quienes nada han recibido de mí. Me despido de esta imponente multitud. Se recordará siempre el extraordinario discurso en el Silencio, discurso de varias horas, donde pasó revista a los problemas de la región de América Latina, a la situación de Cuba, y particularmente en ese momento Cuba se enfrentaba ya desde los primeros días del triunfo revolucionario a una campaña de infamias, de mentiras. Se había desarrollado la Operación Verdad, que era llevar la verdad de Cuba al resto del mundo, y el primer país al que Fidel venía a mostrar su verdad sobre lo que sucedía en nuestro país era a Venezuela.
Para Fidel Castro fue la oportunidad excelente de mostrar al mundo la posibilidad de una revolución y de una democracia. En ese momento era muy confuso todavía el planteamiento de la revolución cubana, pero más orientada hacia lo que iba a ser la nueva democracia latinoamericana, que no era necesariamente copiar los modelos europeos de democracia o el norteamericano, pero sí respetar las fórmulas republicanas, constitucionales, separación de poderes, alternabilidad, defensa de los derechos humanos. El pueblo venezolano lo recibió como un héroe, no solo cubano, como un héroe continental, y eso lo agradeceremos por siempre. Vino Fidel además no solo agradecer a Venezuela por el apoyo brindado a la lucha revolucionaria, sino también para recordar que las ideas de Bolívar estaban vivas. Y ahí dice aquella frase en la cual recuerda que venerar a Bolívar no era venerar sus estatuas, no era venerar el Bolívar que otros habían dejado en el mármol, sino el Bolívar que hoy salía nuevamente a conducir la unidad latinoamericana. Y fue previsor en ese sentido porque reiteró una y otra vez que Venezuela, año 59, debía ser el país líder de la unidad latinoamericana. Qué coincidencia que hoy precisamente Venezuela encabeza esa unidad de nuestros pueblos. Frente a una multitud que no paró de ovacionarlo, habló durante 7 horas. Pero ¿qué otras cosas ocurrieron durante la estadía del comandante cubano Fidel Castro en Caracas en 1959? Lo veremos en el encuentro que sostuvo con el presidente electo Rómulo Betancourt. Y usted estará allí.